Artes Escénicas en la Universidad de Sao Paulo, con estancia de investigación en la Universidad de Goethe en Frankfurt, en donde desarrolla un proyecto teórico práctico sobre las temporalidades latinoamericanas en la dramaturgia contemporánea con subsidio de DAAD. Es también egresado del Máster de Dramaturgia en la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y es miembro del colectivo nómada Aursa de Araque y se dedica a proyectos interdisciplinares entre teatro, performance y literatura. Escribió diversas obras estrenadas como Ensayos para el fin del mundo en el 2018, Mansa en el 2018 y A distancia en el 2013. En el 2012 publicó el libro Suéter naranja en un día de luto y No siempre, con sus 2 piezas ganadoras del premio Rouheiro de la editora UFSC. Coordinó diversos cursos y talleres de escritura teatral en Latinoamérica y Europa. Sigue con ustedes, André Felipe Costa. Hola. Hola. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todos. Bueno, André, un amigo muy querido, nuestro encuentro hace muchos años en Buenos Aires, tratando de encontrarnos escribiendo. Les quiero contar para que sepan el nivel de André, que André llegó a hacer una maestría de escritura en español y no hablaba español, hablaba portugués, y le dijeron que tenía que escribir en español sí o sí, y al mes y algo ya estaba escribiendo y hablando en español. Escribía en portugués y traducía muchos escritos porque era una tarea para cada cosa así, y bueno, él es como un ser impresionante. En esa cabeza pasan muchas cosas y vamos a escuchar un poco cómo crea desde allí. Entonces nada, amigo, pues quisiera que nos contaras sobre, vamos a empezar con el presente, estás terminando el proceso del doctorado con un tema muy interesante. Antes de hacer la pregunta los invito a que pensemos un momento. Si les digo futurismo, ¿qué ocurre allí en la cabeza? ¿Qué vemos? ¿Cuál es esa idea de futurismo? Y ahora te invito, Andrea, a que nos cuentes qué es eso de tu investigación que se llama latinofuturismo. Dale. Buenos días. Primero agradecer públicamente tu invitación en estar acá. Escuché mucho de Cali por Jenny durante la cursada hace 10 años y finalmente estoy acá. Muy feliz, comiendo frutas muy ricas. ¿Qué te digo de latinofuturismo? Podría empezar leyendo el manifiesto, tal vez, y después les cuento un poco. Me encanta, me siento vanguardista con un manifiesto. A ver, no sé si lo tienen ahí atrás. Está en el drive en la tesis Postais para el fin del mundo. Sí, porque como está en portuñol, tal vez esté bueno que esté ahí. A ver, empiezo con un prólogo entonces. El 28 de agosto del 2020, un coyote cruzó la avenida de los Insurgentes en el centro vacío de la Ciudad de México. Una pareja de señoras alcanzaron la cima del Cerro de los Siete Colores en la provincia argentina de Jujuy. Un repartidor de aplicaciones se lanzó desde una moto a Río Tieté, en São Paulo. Un niño de 11 años despertó en Guayaquil
tras 11 meses en coma. La playa de Castillo Blanco, en el Caribe colombiano, amaneció cubierta de peces muertos. Una niña de 13 años abortó en el baño de su casa en Ciudad de Guatemala. Una autora boliviana lanzó su primera novela del género gótico andino en Santa Cruz de la Sierra. Un grupo de ancianos presentó un montaje teatral de La vida y sueño en Zoom, en Colonia de Sacramento, en Uruguay. En el mismo día, 28 de agosto del 2020, fue escrito el manifiesto del Teatro Latino Futurista durante una reunión virtual. Bueno, no tenemos todavía. Sí, hay que bajarlo, sí. Bueno, pero leo ahí, abran la escucha para el portuñol. Manifesto do Teatro Latino Futurista. El latinofuturismo no es un movimiento, mas un emaranhado de prácticas y saberes latinoamericanos interconectados transtemporalmente. Una conversa directa entre presente, futuro y pasado y todos os seus meandros, todos ao mesmo tempo, sem ordem hierárquica. El teatro latino futurista propone un tempo que não cabe nos relojes, nos calendários, nas agendas e que não pode ser dividido, compartimentado, encaixotado. El teatro latino futurista não se estrutura a partir de um futuro glorioso basado no progresso e na aceleração das máquinas, pero ao contrário, propõe uma reorientação temporal que inclui a memória do futuro, assim como a imaginação do passado e a distorção do presente. O teatro latino futurista compreende que as lógicas temporais também são instrumentos de poder y por lo tanto complica las cronopolíticas hegemónicas que se baseiam principalmente na linearidade e na ideia do progresso por sobre todos os seres e todas as coisas. O teatro latino futurista propõe uma ruptura das temporalidades hegemônicas que limitam as projeções futuras latino-americanas. Resgata e inventa lógicas temporales diversas e divergentes. O teatro latino futurista problematiza o conceito do presente e da efemeridade como aquello que simplesmente desaparece. Enfatiza a transformação, o lastro, a duração, a permanência. O latinofuturismo, hermano do afrofuturismo, soma-se ao trabalho coletivo de imaginação de futuros para também aqueles a quem o futuro foi e ainda é negado. Soma-se à criação de ficções especulativas como exercício de extrañamiento del presente e contestação dos arquivos coloniales. El teatro latino-futurista es anacrónico y imagina un tiempo heterogéneo habitado por múltiples camadas temporales y presencias diversas. El teatro latino-futurista desplaza a centralidade do homem, com H mayúscula, e mira um futuro feminista, queer, bicha, marica, sapatão, travesti, ciborgue, monstruoso, vegetal, mineral, fúngico, bacteriano, não orgânico. En el teatro latino-futurista habitan criaturas como el fantasma do futuro, o ángel da história, o tigre salta siglos, a serpiente emplumada, o jacaré que come seu próprio rabo, o caracol lento y espiralado, a floresta que anda, el cangrejo cuántico y naturalmente o jabuti paleolítico. El teatro latino-futurista habla también guaraní, náhuatl, aymara, quechua, mapuche, yanomami, yorubá, payobá y tantos otros idiomas, y tem tantos otros nomes. El teatro latino-futurista se interesa por ruinas circulares, jardines de veredas que se bifurcan, laberintos mínimos, bibliotecas babilónicas, pirámides dentro de pirámides
inscripciones rupestres, pichações em autopistas, códices indescifráveis, huesos enterrados en balas comunes, fragmentos de asteroides, fósseis de mais de 100.000 anos, tecnofósseis, lixos eletrônicos, objetos intactos em museus incendiados, animais em extinção escondidos em buracos, histórias contadas em roda, rejeitos de mineração, danzas circulares, músicas criadas por sintetizadores. El teatro latino futurista se interesa por una escena cuántica, pandémica, catastrófica, mutante, monstruosa, radioactiva. Bueno, es la primera vez que lo leo así, en voz alta. Bueno, yo actualmente, como decía Jenny, estoy terminando un doctorado en la Universidad de São Paulo, hice parte en la Goethe Universidad en Frankfurt, para tener un poco de plata, porque en Brasil se están cortando todos los subsidios. Y yo tenía ese proyecto que en principio era un proyecto bastante tradicional y teórico sobre las temporalidades latinoamericanas en la dramaturgia de la última década, del 2011 al 2021. Y en un momento yo empecé el 2017 y fue esos últimos años en Brasil, como en Latinoamérica, como en el mundo, han sido bastante críticos, ¿no? Y apocalípticos. Y yo empecé el doctorado en un momento que empezaron a cortar mucho los subsidios de las artes, de la cultura, de las universidades. Entonces primero estaba muy deprimido con toda la situación. Empecé a dudar por qué estaba en un doctorado. No tenía beca, que ese era uno de los motivos de hacer un doctorado como artista en Brasil. Me imagino que acá tal vez también pase eso. La universidad se vuelve un lugar que muchos artistas ocupan y eso está muy bueno, pero muchas veces eso, para tener una beca y algún tipo de estabilidad económica, ¿no? Después de dar clases, en fin. Y en ese momento de mucha crisis empecé a preguntarme mucho qué hacía ahí, por qué estaba en ese espacio que me parecía en muchos sentidos muerto. Y lo que empecé a buscar fue, bueno, entonces voy a hacer lo que quiero con mi proyecto. Por suerte tengo un tutor que es muy abierto también, muy ausente pero muy abierto. Y empecé a buscar una intersección entre mi trabajo como dramaturgo, como artista, y mi trabajo como investigador. Ya había hecho la maestría y con Jenny, que es una maestría muy práctica en la UNA, en Argentina, pero que al final era un poco esquizofrénica también, ¿no? Un poco una escuela de dramaturgia, una formación para dramaturgos y dramaturgas y dramaturgues. Pero después teníamos que hacer una tesis, venían un poco con unas estructuras un poco viejas, ¿no? A veces hay un poco ese lugar del arte en la universidad como este lugar de legitimación. Siempre parece que tenemos que legitimar nuestro lugar, que también somos científicos, también producimos conocimiento. Entonces a veces nos volvemos más duros y más científicos, más caretas que las ciencias duras. Bueno, entonces el doctorado fue eso, ese momento, esta iluminación de, bueno, voy a hacer lo que quiero y buscar esa intersección. Entonces lo que empecé a hacer es, de alguna manera, componer una dramaturgia y mezclar teoría con ficción. Me empezó a interesar cada vez más la imaginación del futuro. Estaba hablando de las temporalidades, de la representación del tiempo, de la relación también con la memoria, pero como les decía, era un momento que estaba muy apocalíptico. Fue cuando hice esa obra, Ensayo para el fin del mundo, y me empezó a interesar mucho esa relación con el futuro, ¿no? Nuestras proyecciones del futuro. Y ahí que empecé con eso, de inventar ese latinofuturismo. Empecé a inventar un movimiento imaginario latinoamericano para hablar de prácticas latinoamericanas,
pero también empecé a inventar artistas y obras teatrales imaginarias y a crear un atlas del teatro latino futurista basado en prácticas reales, algunos y otros simplemente inventados. Y bueno, por ahí surge el latinofuturismo. Sí, qué bonito eso de imaginar el futuro. Pensaba mucho en nuestro país y bueno, en toda esta explosión. ¿Qué potencia tiene eso para nosotros como humanidad? Imaginar el futuro y un futuro diferente al futurismo terrible que nos venden, ¿no? Que nos ha vendido Hollywood. ¿Cómo es ese futurismo latinoamericano con todo ese diálogo y esos cruces? ¿Cómo es en las obras que creaste, por ejemplo, que te has inventado? ¿Cómo es ese latinofuturismo? ¿Cómo te has imaginado? ¿Qué obras han surgido de allí? Bueno, puedo contar un poco de Ensayos para el Fin del Mundo, que es este tríptico que estrené con mi colectivo, que es un colectivo de Brasil que se llama Ausa Yaraki, pero que hoy somos nómadas, estamos cada una en un país. Yo vivo hoy en España, hay una chica que vive en Polonia y otro chico que vive en Francia, entonces estamos todos en ese momento en el continente europeo. Que trae otra capa también ahí para el latinofuturismo, ¿no? Y la existencia latina en este continente, ¿no? Estamos intentando una contracolonización ahí. Pero esta obra surgió en ese momento muy apocalíptico. Empezamos a ensayarla. En general nuestros procesos son muy largos porque como estamos en diferentes países, vamos trabajando en residencias intensivas y a distancia. Entonces un proceso que empieza ahí a distancia, con todas escribiendo. Yo en general me encargo de después organizar, estructurar la dramaturgia, pero en general empezamos todas trabajando sin una función definida. Nos vamos enviando tareas y creando, armando algo. Y siempre trabajamos desde lo biográfico, desde nuestras historias personales, pero no con la idea de construir un teatro documental necesariamente. Jugamos un poco con ese género, pero a partir de ahí nos gusta armar ficciones y narrativas, nos interesa la ficción. Entonces empezamos el 2015 hasta el 2010, solo fuimos a estrenar en el 2018, y en ese tiempo fuimos juntando material. Yo todavía vivía en São Paulo y estamos haciendo unas tareas que nos enviamos audios por WhatsApp, nos dábamos algunas consignas, y entonces en un momento hicimos una residencia, juntamos todo ese material, no sabíamos todavía de qué estábamos hablando, era un momento de ruptura de la compañía también, porque habían salido la mitad de la compañía y seguido nosotras tres que estamos hoy. Era un momento del golpe en Brasil, cuando fue destituida Dilma Rousseff. Ya se asomaba un poco ese espíritu bolsonarista que hoy está ahí en el poder. Era el fin de nuestros 20, el principio de los 30, entonces un fin de la juventud de alguna manera, o una nueva juventud. Y cuando juntamos todos esos materiales empezamos a componer a partir de esos audios, esos textos escritos, esas imágenes. Estamos trabajando mucho sobre las vanguardias modernistas en Brasil, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, el antropofagismo, mezclando con nuestras historias personales. Y de ahí vimos que había una impronta apocalíptica. Ahí nos dimos cuenta y dimos nombre. Bueno, hay algo, una sensación de apocalíptica y de fin de muchas cosas, ¿no? Entonces armamos ese tríptico, que son tres ensayos para el fin del mundo. Ellos son independientes, porque como estamos cada una en un lugar, empezamos a buscar en los últimos años estructuras que nos den alguna libertad y que jueguen un poco con esa distancia. Entonces hicimos esos tres solos, esos tres ensayos que podrían ser presentados independientes,
o podían como un rompecabezas presentarse de a dos o de a tres y creaban nuevos sentidos. Y la lógica dramatúrgica que armé ahí era que cada uno de nosotros, del colectivo, se había muerto en uno de los ensayos. Y cada uno de nosotros habla, escribe una carta al otro que se murió, a un amigo que se murió, trabajando con la idea del fin, también del fin de la vida. Y a partir del fin del otro empieza a jugar con el fin de todas las cosas, el fin de un país, el fin de un idioma, el fin de una población, el fin del mundo. Entonces son tres relaciones con el fin. La primera es más relacionada al pasado, es una estudiante de literatura que está en Madrid, brasilera, que vive un futuro apocalíptico, está encerrada, es muy pandémico, eso escribimos antes, pero es muy pandémico. Está ahí encerrada en una habitación en Madrid, cerca de la Puerta del Sol, un desierto afuera, y ella está como en un, ¿cómo se llama eso? Un invernadero. Empieza a juntar plantas tropicales que le hacen recordar a su país, que ya se extinguió. Entonces ella ahí escribiendo una carta rodeada por plantas, por palmeras, por plantas tropicales. Y empieza a volver a su pasado, a sus orígenes, empieza a hablar de su bisabuela indígena, esa era una historia real de la actriz, que cuenta a su familia que tiene una bisabuela indígena que fue atada por su bisabuelo portugués, así dice. Y es una historia que se repite en muchas familias de Brasil, eso de tengo una bisabuela, una tatarabuela indígena que fue atada, y yo en principio pensaba que era metafórico lo atado, pero después fuimos a investigar y era una práctica colonial horrorosa, eso en el siglo XX, que realmente iban a cazar a mujeres indígenas, y hay fotos espantosas de eso. Entonces empieza a volver a sus orígenes como manera de imaginar un futuro, vuelve al pasado, al origen, para imaginar un futuro. La segunda es un actor que yo estoy muerto y el actor está hablando conmigo, y André, en este caso, dejó incompleta una obra de teatro, y él es un actor que está tratando de montar esa obra incompleta del amigo. Y la obra habla de un astronauta brasileño en el futuro que está yendo en una misión de colonización de Marte, y se aborta la misión y él se queda ahí a la deriva en esa nave. Y este astronauta deja a su familia, deja a su marido, deja a sus amigues en su país, en la Tierra, y se va a esa misión creyendo que ahí va a construir un nuevo mundo a partir de la nada, olvidando las memorias pasadas, justamente al revés. Pero cuando llega ahí, está a deriva, en esa nave, empieza a recordarse de sus memorias. Y por fin el último es un hombre que está hablando con su amiga que se murió, y empieza a crear una ficción, empieza a hablar con sus fotos de Instagram, empieza a imaginar un futuro apocalíptico en São Paulo, en una metrópolis latinoamericana, pero São Paulo, en donde la gente decide ir a una fiesta, decide festejar el fin del mundo, vivir desde el cuerpo, del sudor, del contacto, de la piel. Es un poco esa la situación. Son todos monólogos, ensayos muy sencillos, en un formato un poco lecture performance, charla performance, con una mesita, leemos con algunos elementos como las plantas. Tenemos ahí el trailer, no sé si quieren un poco de la visualidad así. De ensayo para el fin del mundo. El de YouTube, sí. A ver. Pero si no, después, si no lo tenemos ahí ahora, después mostramos.
Pero un poco eso, y ahora estamos en ese nuevo proyecto que es No Existimos, que estamos trabajando, como siempre trabajamos mucho con la idea de lo real, la verdad en escena, y empezamos a dudar mucho de eso en ese momento que la verdad se vuelve algo tan... Hay un momento paradigmático, ¿no?, del cambio con la relación con la realidad y con la idea de verdad. En Brasil, Bolsonaro fue electo se dice, a partir de un montón de fake news y mentiras esparcidas por WhatsApp. Entonces nos empezó a interesar ese nuevo lugar de verdad y de ficción. Se crean ficciones increíbles que nosotras como dramaturgos no podríamos crear, y es un poco una indagación de eso, que nos sobra a nosotras que creamos ficción en un mundo plagado de ficciones tan locas. Ah, sí. Bueno, y después de esa obra, que fue un poco pesada, la estrenamos en el 2018, la semana que ganó Bolsonaro. Hicimos esa, que es una obra muy linda, cambiamos completamente nuestra estética. Esta soy yo, este es Vinicius y esta es Ana. No, fue eso, fue muy pesado, porque estamos hablando de nuestra muerte, del fin del país, de no sé. Y había una sensación muy apocalíptica naturalmente en Brasil en esa semana, de mucha depresión, que ganó Bolsonaro, y la estrenamos ahí, y la gente lloraba, fue medio una catarsis.
y una sensación eso cuando nos asustamos un poco, ¿no? Con el arte, cuando adelantamos algunas cosas que obviamente ya están ahí en el aire. Pero después descubrí Jesús, no mentira. No, descubrí el afrofuturismo en mi investigación, que es una corriente que viene de los años 70, de artistas negras y negros de Estados Unidos principalmente, afrodiaspóricos, que empiezan justamente a buscar futuros posibles y a buscar cómo sus existencias que no están en las narrativas futuristas, un poco como decía Jenny, cuando pensamos en algo futurista, imaginamos esas naves, eso, no sé, pero en general no imaginamos a existencias negras, latinoamericanas, periféricas, en fin. Y lo que hacen justamente las artistas las artistas del afrofuturismo es crear narrativas donde existencias negras están, ¿no? en futuros, imágenes del futuro. Si el presente ya es crítico y apocalíptico para esas existencias, nos sobra imaginar y proyectar futuros posibles. No necesariamente optimistas, pero posibles, ¿no? Y a veces eso, el pasado, presente, futuro, se confunden también, ¿no? La idea de volver a prácticas ancestrales que muchas veces nos remiten el pasado también pueden llevarnos a futuro, ¿no? Hay un antropólogo de Brasil que se llama Viveiros de Castro, que dice que los indígenas, los pueblos amerindios, son expertos en el fin del mundo, porque ya vivieron el fin de su mundo y sin embargo siguen ahí resistiendo, existiendo, y por lo tanto tenemos mucho que aprender con ellos y ellas, ¿no? Entonces surge ahí una aspiración de esos movimientos de contrafuturistas que justamente no tienen nada que ver con el futurismo italiano del principio del siglo XX, que exalta una idea de las máquinas, de la aceleración, de la idea de progreso, y no por casualidad coquetea con el fascismo, ¿no? Marinetti, el precursor del futurismo italiano, pero justamente movimientos contrafuturistas que empiezan a pensar un futuro donde otras existencias sean posibles. Entonces eso, está el futurismo árabe también, hay una explosión de ideas, no sé, yo veo en la escena teatral actual y en las narrativas mucha ciencia ficción, imaginación de futuro, en fin. Entonces fue un poco por ahí. ¿Por qué crees que es eso? ¿Crees que hay ese discurso tan presente en pensarnos el futuro? Sí. Yo creo que tiene que ver con este presente tan crítico, ¿no? Este presente y este pasado, este presente que nos lleva a este pasado de tantas violencias, de tantas masacres. Entonces las ganas de inventar, no sé, posibilidades futuras para el presente. Entonces se mezclan esas ideas también. Y en Latinoamérica hay muchas concepciones de tiempo que no es esa concepción lineal, ¿no? De pasado, presente, futuro. Como los pueblos aymara, que tienen esa idea de que el futuro está atrás y el presente que está, y el pasado que está adelante, porque el futuro no lo podemos ver, el pasado sí no podemos ver, que es la misma imagen de Walter Benjamin del ángel de la historia, que está, también mira hacia atrás al pasado y con la espalda al futuro. Sin embargo, el viento del progreso lo empuja y no les deja recoger los escombros del pasado para intentar construir. Amigos, sería lindo que nos contaras sobre las postales. Aquí las hemos estado viendo y hay un ejercicio de imaginación, que además es un ejercicio de imaginación en un campo investigativo como un doctorado, y me parece un gesto muy bello defender la imaginación en esos espacios. Sí. ¿Podemos volver un poquito al resumen del trabajo? Que cuando lo explico muy enroscado, así que leer el resumen es más sintético.
para que tengan un poco de noción la narrativa que cree. Hay una que está en español, antes, ahí. Bueno, ¿podés aumentar un poquito? Un poquitico, gracias. En el año 2066, André Filippi recibe un mensaje de la biblioteca de la Universidad de São Paulo informando que, debido al colapso del Big Data, su tesis doctoral titulada Postales para el fin del mundo, temporalidades latinoamericanas en la dramaturgia contemporánea 2011 a 2021, desapareció del acervo bibliográfico de la universidad. A partir de ahí, André inicia una búsqueda de su tesis defendida hace casi medio siglo, pero lo único que encuentra son rastros analógicos y digitales de la misma, como un cuaderno de bocetos, una pendrive y una colección de viejas postales. El material aquí dispuesto recoge y recrea los escombros de una investigación sobre la representación del tiempo y la imaginación del futuro en la dramaturgia latinoamericana de la segunda década del siglo XXI, bajo el punto de vista de un dramaturgo brasileño. Bueno, entonces la tesis es este juego, ¿no?, de ese André viejo en el 2066, que defendió su tesis hace casi 50 años, empieza a buscar una copia original, no la encuentra, solo encuentra eso, un cuaderno de bocetos, un guión para una ponencia que dio en Buenos Aires, ¿qué más? Un artículo que fue rechazado por una revista académica, en fin, y a partir de ahí, a partir de esos escombros va construyendo esa narrativa. Y lo entrega esa versión apócrifa de su tesis a la universidad. Y al principio hay ese juego de postales que es una correspondencia entre el André del presente y el André del futuro. Porque durante los 4, casi 5 años del doctorado me interesaba eso, hacer alguna práctica que trabajara con ese tiempo, ¿no? Porque lo primero, cuando hice mi proyecto de tesis, cuando hice el cronograma, me llamaba la atención, estaba en el 2017 y veo, voy a terminar el 2021, ¿qué será de Brasil en el 2021, de Latinoamérica, de mí mismo? ¿Dónde estaré? Eran 4 años, no era mucho, soy un poco dramático, pero era un momento de tantas crisis que sentía que no podía imaginar qué pasaría en el 2021. Entonces quise hacer alguna práctica que jugara con eso, con ese tiempo. Entonces empecé, sin entender mucho, a escribir. En principio llamé postales para el futuro. Todas las semanas, todo el domingo, escribía una postal a diferentes personas. Empecé escribiendo cuando yo estaba en el aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo. Estaba yendo a conocer a mi sobrino que acaba de nacer, nació un poco antes, entonces corrí, encontré ahí una postal en el aeropuerto que era la imagen de que era la imagen de mi ventana en São Paulo, esa imagen apocalíptica de esos edificios, y le escribí una primera postal. Y después fui haciendo eso toda la semana, escribía una postal a alguien, empecé a escribir más a mí mismo, porque soy muy autocentrado. No, y empecé a jugar. Después, cuando lo puse en la tesis, como tenía ese juego conmigo de André viejo y André de ahora, las volví, todas son una correspondencia de André de ahora y André del futuro. Un poco ese juego. Entonces, a la introducción es eso, una correspondencia en el tiempo, y termina también con esa correspondencia. Y André de ahora pregunta, ¿qué hago? Estoy perdido en mi tesis. Y yo escuchaba a mi yo del futuro que ya había leído la tesis y me daba algunos tips. Andá por ahí. Me interesó muchísimo esto de la atadura de las mujeres. Yo también estuve en Brasil y una indígena, pero pues ya aculturizada, ya mayor, me contó esa misma historia y yo quedé muy sorprendida, pero sin pensar, pues que no había escuchado algo así, porque yo sé todas las vejaciones, me he interesado por la literatura indígena,
que han vivido los indígenas y siguen viviendo. Entonces me gustaría saber cómo eso detona la escritura, o sea, cómo pones esto en la dramaturgia. Sí. Bueno, aparece en un relato de la actriz. Este texto fue escrito por la actriz misma, que empieza a contar de esa historia. Empieza a hablar de una foto de su bisabuela, en realidad era su tatarabuela la que era indígena, y empieza a contar esa historia. Y nada, empezamos a investigar, porque en ese momento no como les decía, pensaba que era algo metafórico, pero después descubrimos que era algo literal. En ese monólogo, ese juego empieza a interesarse entonces por esas historias borradas, esas historias, ¿no? No tenemos en nuestros apellidos los nombres indígenas en general, no sabemos muy poco en esas historias que quedan ahí, como, bueno, tu tatarabuela fue atada por tu tatarabuelo portugués. Aparece como relato y en ese juego que hay en ese ensayo, en ese monólogo, de unas ganas de volver hacia atrás como posibilidad de futuro, en su relación con las plantas, por ejemplo. Yo tengo una petición, por favor. Quisiera que grabaras en la cara de tus sinodales cuando estés presentando el doctorado, por favor. Dale. Les puedo pasar el enlace, será en 2 semanas, será online, entonces les puedo pasar. Muy intenso. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Dos preguntas? Yo. Bueno, Concreta. ¿Qué es Latinoamérica? ¿Qué es ser latinoamericano? ¿Qué nos hace latinoamericanos en este momento? ¿Y qué va a ser eso en el futuro? O sea, ¿qué concepto es eso en el futuro para ti? Qué difícil. Sé decirte así de pronto. no era para escucharme. Como hablas del latinofuturismo, era Sí, como, ¿qué para es mí el hay algo, hay una socióloga, Rivera Cusicanqui, Silvia de Rivera Cusicanqui, esa boliviana genial, y ella habla de la condición multitemporal de la vivencia y de las ciudades latinoamericanas. Habla más específicamente de los territorios andinos, pero también habla de Latinoamérica. Y habla eso, no sé, en general, en las visiones tal vez eurocéntricas, estamos siempre en esa contra. Latinoamérica es muy plural, ¿no? Es muy difícil decir América Latina, pero creo que eso perpasa las vivencias de muchos países, de esa sensación de que estamos entre un lugar de las posibilidades del futuro, no por casualidad. Utopía, el libro de Tomás Moro, fue escrito, la isla de la utopía estaba en América, ¿no? Y fue escrito en 1516, creo, ahí, en el comienzo del proceso de colonización. Entonces había esa imagen de ese nuevo territorio de América como el lugar de la posibilidad, del futuro, desde esa visión eurocéntrica, ¿no? Y todavía hay, ¿no? Brasil es conocido como, hay un eslogan que es el país del futuro, que es un libro de Stefan Zweig, que es un autor austríaco-alemán que huye de la guerra porque era de familia judía, creo, y se muere en Brasil, pero antes de morirse, antes de suicidarse, escribe ese libro que se llama Brasil, el país del futuro, creyendo mucho en Brasil, y eso se vuelve un eslogan del país. Y en los años 70 hay un dramaturgo que se llama Milor Fernandes de Brasil, que es cartunista también, porque ya falleció y era genial, y escribe una frase que es Brasil, el país del futuro, siempre. Entonces esa sensación de que siempre somos el país del futuro, pero nunca alcanzamos el futuro, ¿no? Entonces estamos siempre esa contradicción entre el
futuro y el atraso, ¿no? De que somos atrasados, somos miserables, no llegamos. Entonces creo que hay que romper un poco, ¿no? esa lógica. Y lo que habla Cusicanqui justamente es que la fuerza de resistencia está en ese lugar del atraso, ¿no? De los pueblos originarios o pueblos destinatarios, que también no son solo origen, pero pueden ser también destino. No sé si te contesté, pero... No, pero estoy hecho la charla. Es así, sí, claro. Pero para nada me siento, fue una trampa lo que hice con el doctorado, para nada me siento un experto en Latinoamérica y en teatro latinoamericano. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Yo quisiera saber si en todo este proceso han ustedes reflexionado acerca del papel del humor en la obra, porque veo una gran dosis de humor en tu trabajo y en el del grupo, y también una lucha mezclada con ese humor por la dignidad. Entonces, la segunda pregunta sería, tú que eres futurólogo, ¿qué va a pasar con la dignidad en Latinoamérica? ¿Qué va a pasar? Qué pregunta tan difícil. Hay una nueva plaza. Es la Plaza de la Dignidad, ¿no? Bueno, ahí tal vez hay alguna respuesta o algún apuntamiento futuro. Sí. Y eso del humor, te agradezco traer eso porque es algo que no tenemos. ¿Está bien? Sí. Pero me apunta, me señala que ¿está bien? Bueno, que es algo que no lo he pensado tan así concretamente, pero sí seguro que hay en la tesis. Creo que me salió ese espíritu juguetón con la academia. Me vino esa crisis, me puse dramático y apocalíptico y después fue como inspirado un poco por Bolaño, por Roberto Bolaño, que justo hablábamos de nuestras afinidades selectivas con Santiago, que tiene ese humor, ¿no? Y ese humor en la invención y con los géneros y con las ideas encorsetadas, no sé. Pero es algo para pensar, lo voy a llevar para pensar. Gracias. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Pues buenos días. Primero, muchas gracias por compartirnos tu trabajo. Y quería preguntarte, en este momento, ¿dónde está André? Porque tú dices que el André del futuro le ayudó al del pasado a reconstruir la tesis. Estás a 2 semanas de la defensa. El pasado y el presente se están juntando nuevamente. Entonces, en este momento, ¿en qué está André? Sí. Voy a llevar todo eso para la terapia la semana que viene. Bueno, en este momento estoy en Cali, en Colombia, muy feliz en estar acá. Yo tenía planeado cuando tenía eso, el proyecto hay 4 años y no sé qué, imaginaba, bueno, cuando finalice voy a conocer los países de Latinoamérica que todavía no conozco, pensaba mucho en Colombia que no conocía, y después con la pandemia fue bueno, ya, no. Y justo salió esa invitación de Jenny, fue bueno, sí, claro, ¿cómo no? Y entonces estoy muy feliz en estar acá, en este regreso. Es muy loco esa sensación de cómo estoy. Yo vivo en Barcelona, antes vivía en Alemania, y me voy a Brasil ahora después de aquí por unos meses y después vuelvo. Pero fue muy loco llegar acá a un país que no conozco
y sentirme en casa, esa sensación de ver los árboles, la gente y eso, sentirme en casa, pero a la vez no conozco, entonces es una sensación muy linda eso de reconocer, no sé, el familiar que se vuelve extraño, ¿no? Lo siniestro. Entonces estoy viviendo lo siniestro en ese momento. ¿Y qué más? Y nada, ahora estoy haciendo algunas de esas obras porque una parte de la tesis es un pequeño atlas del teatro latino-futurista, donde está el manifiesto, donde están varias sinopsis de obras, entrevistas con artistas latino-futuristas, todos imaginarios, fragmentos de dramaturgias, y eso de alguna manera se volvió semilla, algunas semillas para seguir sembrando ideas. En este momento estoy haciendo una de las obras que está en ese pequeño atlas, entonces se volvió un poco como un cuaderno de ideas. También estoy armando un taller de latinofuturismo, entonces estoy feliz que se está, no sé, desplegando, la tesis sigue viva, ¿no? Elegí eso cuando elegí esa investigación, eso, no quiero entristecerme. Veía tantos colegas deprimidos y muy abrumados con ese proceso del doctorado y no quiero un proceso que tenga vida y que tenga sentido, que no tenga tristeza, algo de tristeza siempre sí, pero sí, entonces estoy feliz en finalizar, siento que hay muchas fragilidades y cosas que sigo entendiendo, pero siento que está viva porque sigo encontrando cosas ahí. Bueno, muchísimas gracias, André, por estar aquí, a Jenny.